el más maravilloso ser que existe, vino a esta tierra hace unos 2000 años a traernos vida en abundancia. Conocer esa vida es conocerlo a Él. Por eso te invito a que caminemos juntos para descubrir a Jesús de Nazaret, abriendo la palabra. Hola amigos, aquí estamos una vez más en Abriendo la Palabra. Saben, quiero mostrarles el lugar, mira, espectacular. Seguimos acá en el sector del Parque Nacional Villarrica, sector Quetupillán, Aguinaldo, en la Araucanía, en este hermoso Chile en el cual hemos nacido y estamos viviendo. Miren estos coihues hermosos, hay poca nieve, sabemos que un invierno que parece primavera, esto generalmente debiera estar todo nevado, quedan unas poquitas pintas blancas y quisimos desde aquí compartir un trozo de la palabra que está en Mateo capítulo 9, versículo 9 en adelante, donde justamente el Señor Jesús hace un llamado a este personaje, a Leví, a Mateo, un personaje muy especial. Dice así: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Qué hermoso las palabras de Jesús. Es cautivante la sabiduría del Señor. Imagínense la escena. Va Jesús caminando y hay un recaudador de impuestos. Recordemos que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano y habían algunos judíos, algunos hebreos que trabajaban para este invasor romano, recaudando impuestos. Estos judíos tenían una muy buena vida, porque algunos recaudaban más de lo que el César, ¿cierto?, les pedía. Entonces eran considerados como traidores por sus hermanos hebreos. Entonces va el Señor Jesucristo caminando y ve a uno de ellos llamado Mateo y le dice: Mateo, sígueme. Y Mateo lo deja todo, se para y siguió al Señor. No le importó dejar de lado sus riquezas, el favor que tenía de las autoridades romanas, sino que él dejó todo para seguir al carpintero de Nazaret, a ese que andaba a pie con uno que otro seguidor. Que todos les decían que el Mesías había llegado. ¿Sabes lo que significó para eso? Para el resto de los hebreos, de los judíos. Al ver que Mateo luego invita a Jesús a su casa, van otros recaudadores de impuestos, van publicanos, van pura gente que para el común de los judíos eran traidores, eran pecadores, que no estaban siguiendo la ley de Moisés, que no estaban siguiendo las leyes de Dios. Entonces, ver al maestro sentado con ellos. Claro que le preguntaron: ¿qué pasa con tu maestro? Le dijeron a los discípulos que, mira, se junta con puros pecadores. Y el Señor Jesucristo magistralmente les dice: yo he venido a salvar no a justos, sino que a pecadores. Porque los enfermos son los que necesitan médicos, no los sanos.
y de pasadita le dice algo que tiene un sentido muy profundo cuando le dice: ustedes aprendan que misericordia quiero y no sacrificios. Claro, porque muchos se sentían justos cumpliendo los sacrificios religiosos que estaban escritos en la ley de Moisés. No le importaba realmente cómo era su vida, cómo era su trato con el prójimo. Lo importante era que el día sábado se guardaba y había que ir al templo y presentar sacrificios. Wow, el Señor Jesucristo les dice: tienen que entender esto, que así nadie se justifica. Yo he venido a llamar a pecadores. ¿Y a qué nos llama? Porque todos los que seguimos a Jesús somos pecadores. Pero ¿cuál es la gracia entonces? En que el Señor Jesucristo nos llama al arrepentimiento. Y cuando nosotros nos arrepentimos ante Él, Él nos perdona y nos hace una nueva criatura. Es algo maravilloso, es lo que vivió este Mateo. Lo dejó todo. ¿Por qué? Porque fue impactado con la mirada de Jesús, con la palabra de Jesús que le dijo: sígueme. ¿Saben? Como compartíamos en el video anterior, ese Jesús está vivo. Ese Jesús que caminó por Jerusalén, ese Jesús que caminó por Galilea, ese Jesús que llamó a Mateo, hoy también te dice a ti: sígueme. Tú tienes la respuesta. Esto es lo maravilloso de seguir a Jesús, que Él no me obliga, Él me invita a seguirle. Y un día acepté esa invitación y ha sido lo más maravilloso que he vivido. Hoy por eso, desde mi experiencia, desde mi humilde experiencia, te puedo decir que es lo más importante y lo más maravilloso que tú puedes hacer. Es levantar tu corazón a Cristo y decirle: sí, Señor, yo te sigo. Perdona mis pecados, porque yo quiero ser uno de tus discípulos. ¿Sabes? Y así como Jesús fue a la casa de Leví, de Mateo, Jesús va a entrar a tu hogar, va a entrar a tu vida, va a entrar a tu corazón y va a transformar todo tu ser, todo tu entorno, y va a transformar tu vida en una aventura maravillosa. Por eso hoy se escucha más fuerte que nunca el sígueme de Jesús. Un abrazo, amigos. Dios te bendice, Jesús te ama. Nos vemos en la próxima.